El procesamiento morfológico y formación del plural en niños con desarrollo típico. En este video vamos a analizar dicha investigación y dar nuestro posicionamiento crítico ante dicha investigación. Para comenzar vamos a definir lo que es la psicolingüística. La psicolingüística es una rama de la psicología interesada en cómo la especie humana adquiere el lenguaje y los mecanismos cognitivos que intervienen en el procesamiento de la información lingüística. Para ello, estudia los factores psicológicos y neurológicos que capacitan a los humanos para la adquisición y deterioro del mismo, su uso, comprensión y producción del lenguaje y sus funciones cognitivas y comunicativas. Además, esta disciplina analiza cualquier proceso que tenga que ver con la comunicación humana, mediante el uso del lenguaje. A grandes rasgos podemos decir que existen dos procesos, el cual se divide en dos categorías. Uno llamado codificación, que es aquel donde se produce el lenguaje, y otro llamado decodificación o comprensión del lenguaje. Comenzando con el primero, aquí se analizarían los procesos que hacen posible que seamos capaces de formar oraciones gramaticalmente correctas, partiendo del vocabulario y de las estructuras gramaticales. Estos procesos se denominan codificación. Por otro lado, también estudia los factores que afectan a la decodificación o, con otras palabras, la estructura psicológica que nos capacitan a entender las expresiones de las palabras, las oraciones y los textos. La comunicación humana puede considerarse como una continua percepción y comprensión de la producción. La riqueza del lenguaje hace a dicha secuencia que se desarrolle de varias formas. En esta investigación justamente se busca analizar la decodificación, es decir, el uso correcto del plural en estos niños, analizando por medio de un método científico. La psicolingüística es una disciplina experimental, es decir, que los datos utilizados en sus teorías provienen de la observación y la experimentación, partiendo de una hipótesis y luego dando conclusiones que serán constatadas con la conducta real del hablante. En la siguiente investigación veremos cómo se da en acción este tipo de investigación o este tipo de indagación de la psicolingüística. En esta investigación se estudia a dos grupos de niños con edades que van desde los 4 a los 8 años, el cual intenta mostrar los procesos que intervienen en la formación de los plurales. Para ello utiliza el test de GUA. Es una prueba que se enfoca en la formación morfológica de los plurales en inglés y español y consiste en mostrar un animal imaginario, en este caso se lo llamó GUA, y después se presentan dos de ellos y el niño deberá completar la frase, por ejemplo. Estos dos son, es decir, que el niño debería colocar S para formar el plural. Los resultados que arrojaron es que los niños de 8 años realizan mejor la tarea que los de 6. Estos resultados son contrarios en cierta medida a los que mostró Pérez Pereira, pues aunque él no mostró resultados acerca de los niños de los 8 años, sí mostró que los niños de 6 no cometían errores con las palabras y tan solo escasos errores con las pseudopalabras. De ahí se deduciría que entre los 6 y los 8 años no se mejora el rendimiento en esta tarea, al menos por lo que respecta a las palabras, pero eso no es lo observado en nuestros datos. De esto cabe deducirse que la tarea de producir plurales de formas singulares constituye una habilidad morfológica y no concluye un progreso a los años, sino que puede continuar. En todo caso, consideramos que es necesario replicar estos estudios con el fin de aportar mayor evidencia y claridad sobre este aspecto. Como vemos, el método utilizado para esta experiencia fue el experimental y el deductivo, donde los hablantes, por medio del estímulo, que en este caso es el animal imaginario, el investigador observa las capacidades de ambos grupos en poder completar una frase agregando el alomorfo S o S, según corresponda. Así es como el científico observa, registra, mide y evalúa los posteriores resultados que lo llevará a aceptar o a rechazar su hipótesis. Esto es muy útil, a mi parecer, porque permite la producción de las nuevas profundización de las nuevas teorías
la reformulación en todo caso de las teorías o la creación de nuevas, forzando a los investigadores a buscar nuevos métodos o a mejorar los métodos ya existentes para poder justamente guiar y ayudar a aquellos niños o personas que requieran o que tengan problemas en la adquisición de lo mismo. Reflexión y conclusión. Particularmente considero que la adquisición del lenguaje y el desarrollo del mismo tienen un origen innato y social, es decir, me baso en Chomsky para decir que todos nacemos con una estructura interna, con un esquema innato específicamente humano y genéticamente hereditario, que es lo que se llama LAD. Esto se puede observar claramente en el momento en que una persona se muda a otro país con un idioma diferente y al convivir y al estar en contacto constante con ese idioma termina aprendiéndolo. O en el caso, como estuvimos analizando la película de Helen Keller, o la película basada en Helen Keller, es una niña que ha sido privada de dos sentidos que son considerados los más importantes para la adquisición del lenguaje, como ser la vista y el oído. Aún así, esta niña, antes de ser estimulada por la docente, sabía comunicarse de una manera primitiva, si le podemos decir, es decir, gruñía, realizaba sonidos para expresar que le gustaba o que no le gustaba algo, tenía acciones agresivas. No sería una forma, podría decirse, normal de comunicarse, pero aún así ella se hacía entender. Y posteriormente, con la intervención y la guía de la maestra, pudo aprender otro tipo de lenguaje por medio de símbolos y obviamente con su significado. Después tenemos la parte social. La parte social, a mi parecer, es el molde de nuestro lenguaje, es decir, que es una forma en que nosotros pulimos eso innato que tenemos. Es decir, aprendemos palabras sueltas cuando uno está dentro de la familia. Por ejemplo, la primera maestra o primera formadora es la familia. Allí aprendemos las primeras palabras, aprendemos los códigos de las palabras, porque hay muchas palabras que para un determinado contexto significa otro y para otro. Por lo tanto, en la familia es la primera formadora y a medida que nos vamos socializando y relacionando con demás personas, aprendemos nuevos códigos, aprendemos nuevas frases, aprendemos nuevos dialectos e incluso vamos especializándonos en nuestro lenguaje o llegando a tener un lenguaje más técnico, enriqueciendo nuestro léxico. Por ejemplo, no es el mismo léxico el que se maneja entre amigos como es el léxico que se maneja en el trabajo, y todo eso lo pule o lo modifica la sociedad o la sociedad. También se aprende la idiosincrasia del lugar, o en el caso, por ejemplo, de los adolescentes que crean sus propias palabras o buscan darle otro significado a palabras ya existentes. En fin, la adquisición del lenguaje es un proceso complejo y lleno de factores que nos determinan en la forma y la fluidez del aprendizaje. Como futuro docente, creo firmemente que debemos aprender a comprender estos procesos para poder guiar y acompañar a aquellos alumnos que tengan problemáticas. Si en el día de mañana nos toca en el aula un niño o una niña que no habla o tenga algún problema de dislexia o en el habla o lo que sea, poder acompañar, poder ser útiles a la hora de que esa persona pueda codificar y pueda aprender a comunicarse con la gente que la rodea.